俺も本気にやらせてもらうよ。La semana pasada grabé un video relacionado a GZ Doom y la creación del fork UZ Doom. Hoy en día ya se tiene una idea de cuándo puede llegar a salir una versión descargable de UZ Doom, pero antes de comentar sobre el tema decidí hacer primero un pequeño resumen de los eventos que llevaron a la creación del fork, ya que el video anterior quedó medio largo y siento que algunos apreciarían un resumen más breve y conciso. La última actualización de GZ Doom es la 4.14.2, publicada en mayo, y el equipo de desarrolladores de GZ Doom se estaba preparando para lanzar una versión 5.0 de GZ Doom, con muchas mejoras, pero un día aleatorio de octubre, GraphSal decide aparecer de la nada y subir código modificado con inteligencia artificial al GitHub de GZ Doom, sin haberlo testeado o compilado previamente, lo que llevó a varios desarrolladores internos a renegar con problemas de compilación o problemas nuevos que resultaban engorrosos. Graph, al notar los errores, publica más código con cambios, confundiendo aún más a los otros desarrolladores de GZ Doom con la excusa o idea de cubrir sus propios errores para que los otros developers no se dieran cuenta de sus cositas. Varios desarrolladores y miembros del equipo protestaron del código nuevo de Graph porque existe la gran posibilidad de que dicho código violara la licencia GPL del motor, lo que impediría a los creadores de juegos y cosas así utilizar el motor gráfico de GZ Doom para Steam y otras tiendas de ventas de juegos similares. Graph empezó a protestar y atacar a varios desarrolladores del equipo que se pusieron en su contra, lo que llevó como detonante a los demás miembros del equipo a decidir crear un fork llamado UZ Doom, en donde la mayoría de los desarrolladores actuales van a seguir con los planes originalmente planeados para GZ Doom 5.0, mientras que Graph y un grupo reducido de gente va a seguir con la visión limitada y restrictiva de Graph, en donde todos los cambios pasan únicamente por su aprobación, lo que suele ser considerado algo que va en contra de los proyectos abiertos, donde por lo general todos suelen contribuir con sus propias partes. Y para aquellos que piensen que crear un fork por 20 líneas de código generadas por inteligencia artificial es una reacción exagerada, creo que vale la pena recordar varios de los antecedentes problemáticos de GraphSal que datan ya de varios años atrás. Ya de entrada, esta no es la primera vez que Graph abandona el proyecto de GZ Doom por un largo tiempo, sino que ya hubo uno o dos antecedentes anteriores, como por ejemplo una vez que decidió tomarse unas vacaciones de 3 meses sin avisar a nadie, lo que dejó a todo el mundo, incluido a otros developers, especulando con que si el proyecto seguía vivo o no. O el caso más dramático de 2010, en donde decidió abandonar el proyecto por 2 años, dejando a GZ Doom sin actualizaciones nuevas por un largo tiempo. Graph ha demostrado ser bastante intolerante a las críticas en los foros, llevándonos a frases icónicas como por ejemplo: la mira es a donde apuntás, no donde las balas van, Lilith.pk3 es un mod hecho por retardados, o el más reciente: sean libres de crear un fork sobre... ¡Oh! Graph ha también intentado borrar más de una vez varios proyectos de mods hechos por la comunidad por el simple hecho de utilizar versiones antiguas de GZ Doom o ser compatibles únicamente con Z Doom. También se ha mostrado increíblemente resiliente a cambiar el método de texturas con filtrado bilinear por defecto, muy a pesar de la infinidad de feedback recibida por la comunidad. Es conocido por todos los problemas de performance que tiene GZ Doom en algunas computadoras. Varios software modernos como Helion se encargaron de corregir ese tipo de problemas con un nuevo sistema
de renderizado de niveles que convierte a los niveles en un tipo de modelo especial que permanece guardado en la RAM, mientras que GZDOM, al igual que muchos software antiguos, utilizan un sistema de compilación de nivel cuadro por cuadro en lugar de compilar dicho nivel de una sola vez, lo que lleva a esas icónicas caídas de performance en ciertos niveles que utilizan alta cantidad de líneas, sectores o enemigos renderizados en pantalla al mismo tiempo. Un problema bastante conocido, pero que nadie en GZDOM decidió retomar esa tarea titánica de reescritura, haciendo que el motor aún siga funcionando en métodos de núcleo simple o impidiendo un rendimiento máximo del motor. Lo que no es tan conocido por todos y que se dio a conocer muy recientemente debido a algunos desarrolladores o ex desarrolladores de GZDOM que decidieron hablar al respecto, son los malos tratos que Graf tenía hacia ciertos desarrolladores nuevos que intentaban unirse al proyecto de GZDOM y que debido a dichos tratos decidieron abandonar el proyecto a los pocos meses, desilusionados de haber tratado con Graf o de que sus opiniones no valían lo suficiente a comparación de cosas por el estilo. Ok, este es más o menos un resumen breve que decidí hacer para meterlos en contexto del porqué de la creación del fork UZDOM y cómo esta no fue una decisión improvisada, sino que era algo que estaba en el rango de las posibilidades de los otros desarrolladores y que se venía hablando entre voces hace ya rato. Lo que nos lleva al tópico de este video. Recientemente en esta semana, Nash anunció en sus redes que tienen una estimación de cuándo vamos a poder disfrutar de una versión pública de UZDOM para probar en nuestras casas. En estos momentos se están ocupando del rebranding y de corregir algunos de los errores del Graf e incorporar algunas de las mejoras planeadas originalmente para GZDOM 5.0. Puede ser posible que traiga consigo algunas de las mejoras del fork de BKDOM también, o al menos eso dicen los rumores, basados en el hecho de que los repositorios de BKDOM, al igual que su página web, ya no están disponibles al público, o al menos en el momento en el que este video fue grabado. Comentario que agregó una vez editado el video. Recientemente se confirmó que hay planes de incorporar varios elementos de BKDOM a largo plazo. Es decir, que no se espera incorporar ninguna de las mejoras de BKDOM a la brevedad, ya que Nash el año que viene se va a estar enfocando en la producción de su propio juego de Steam, Disdain. Una vez terminado dicho proyecto, ahí sí planea empezar a incorporar las técnicas de Shadow Maps creadas para BKDOM o cosas por el estilo. Otra de las mejoras sugeridas por la comunidad en estos días y que fueron tomadas en cuenta para el fork son filtro bilinear desactivado por defecto, soporte para Steam Deck mejorado, agregar un flag a los scripts que permita omitir el límite máximo de scripts corriendo al mismo tiempo y la restauración de tipos de iluminaciones de mapa, que fue algo que Graf había decidido eliminar en versiones recientes de GZDOM porque se le pintó a la raja del culo. Según palabras de Nash, se espera que una versión pública de UZDOM se lance en un tiempo estimado de 2 a 3 semanas al momento de grabación de este video, si es que todo sale bien. Así que en resumen, puede ser posible que la segunda o más probable la tercera semana de noviembre tengamos un ejecutable público de UZDOM disponible para probar. Como siempre, existe una posibilidad remota de que se retrase una semana más o menos probable aún de que se adelante una semana, dependiendo del progreso de los desarrolladores actuales. Así que lo único que queda por hacer ahora es esperar y ver cómo se va desarrollando la cosa. Como quien dice, es mejor no apurarse y que todo salga bien
para causar una buena primera impresión antes que tener algo ya y que la impresión sea meh. Eventualmente cuando salga UZ Doom la probaré y veré qué onda, pero eso es algo que quedará para otro momento. Así que estas serían las novedades por el momento. Antes de irme les quiero dar las gracias a aquellos que hayan visto el video anterior. Francamente no esperaba que tuviera más de 10 visitas, así que haber logrado que llegara a las 1300 visitas fue dentro de todo un milagro que no me esperaba. Como el video anterior había quedado demasiado largo, decidí hacer esta versión más abreviada con la idea de aquellos que no tuvieran paciencia para ver el video largo, improvisando traducciones de foros en un formato en vivo. De vuelta, la única forma de mejorar los videos es recibiendo feedback, así que siempre es bienvenido recibir comentarios sobre qué cosas se podría hacer para mejorar el contenido para el año que viene. Quedará ya a mi criterio personal aplicarlos o no, pero por lo menos los voy a estar leyendo de seguro, a diferencia de GrabSal. ¡Vamos! Mientras tanto, me permito recordarles que la programación de este canal de noviembre y diciembre va a estar enfocado principalmente en Quake 1, Quake 2 y Kiss Psycho Circus. Así que si les gusta alguno de esos juegos, sean libres de chusmear el canal por acá. Este canal es ante todo un canal retro de juegos en primera persona, principalmente enfocado en Doom, Quake y sus respectivos mods. También pueden encontrar algún que otro juego retro, indie o cosas por el estilo. Demos de Steam también, eso ya queda a gusto de cada uno. Tengo también un canal primario en donde hago mods de Doom desde hace ya más de 20 años. Pueden chusmear eso buscando Alpha End 2 en YouTube, Alpha con PH en vez de F, Alpha End 2 en YouTube. También pueden encontrar esos mods en ModDB, también escribiendo Alpha End 2, cosas por el estilo. Ya que estoy, también tengo Ko-fi, Patreon, Cafecito y Mercado Pago. Por si algunos de ustedes están interesados en este formato de videos editados o cosas por el estilo y les gustaría ver más cositas parecidas a esto, o bien por si les pinta donaciones o cosas así. Francamente no es necesario, pero nunca está de más recordarlo para aquellos que se sientan un poquito generosos. No se olviden de dejar su like, comentar qué les parece a ver este tema de UZ Doom, GrabSal y otras cositas, que esas boludeces fomentan el algoritmo y cosas por el estilo, ¿viste? ¿Y por qué no han suscribido al canal? Aunque este canal sea más que nada de gameplay que de noticias. Pero bueno, eso podría llegar a cambiar en la tercera temporada del año que viene. ¿Quién sabe? Por lo pronto, me despido por hoy. No se olviden que gaming. No se olviden que los monos tienen que comer caramelos y etcétera. No voy a decir el final que siempre digo en los demás videos porque bueno, pero ya saben lo que significa. Cualquiera que haya visto estos videos del canal sabe lo que pasa. ¡Cositas! ¡GrabSal! ¡Cagazo! GZ Doom! Un nuevo Forge se crea. ¿Qué es lo que va a pasar en el futuro de UZ Doom? Esperen y vean. Ya no sabían cómo terminar el video. Siempre tengo que terminarlo con onda gaming y con cositas por el estilo. ¡Wow! GZ Doom muerto. Gracias, GrabSal. Nos vemos en la próxima. ¡Ay, ay!